Personitas conectadas. Bienvenidos a las jornadas por la infancia y la familia. De verdad, muchas gracias por sumarse a este evento que por segunda ocasión estamos llevando a cabo, que es un ciclo de conferencias donde van a haber temas de familia y de crianza que seguramente van a ser de mucho interés para ustedes. Muchas gracias de verdad por estar aquí y tengo como invitada especial para iniciar y abrir estas jornadas por la infancia y la familia a un especialista y a una de nuestras invitadas especiales de estas jornadas, que es Leticia Garcés, Garcés Larrea, desde España, a quien quiero presentarles y quiero compartirles un poquito de su reseña. Ella es pedagoga de la Universidad de Navarra, tiene un posgrado en Educación Emocional y Bienestar en la Universidad de Barcelona y máster en Inteligencia Emocional, además de estudios en Neuroeducación en la UNED de Madrid y Psicología Positiva en el Instituto Europeo de Psicología Positiva. Ella es la fundadora de Padres Formados, donde la van a encontrar así en sus redes sociales, a través de la cual gestiona las formaciones que imparte a familias y profesionales en temas relacionados con la educación emocional y la parentalidad positiva, tanto presencial como online a nivel nacional e internacional. Es socia fundadora en la RIEP, que es la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, y socia de la Asociación Española de Educación Emocional. Colabora con EDUEMO, Laboratorio de Educación Emocional de la UNED, y también es profesora en la Escuela de Inteligencia Emocional de la UNED, Vitoria Gasteiz. Bienvenida, Leti, bienvenida a las jornadas por la infancia y la familia. ¿Cómo estás el día de hoy? Bueno, pues feliz. Para mí es un placer que piensen en mí para compartir contenidos de buenos tratos. En realidad, cualquier tema de infancia y adolescencia me va a parecer una oportunidad para crear estos espacios, ¿no?, de reflexión, porque para educar, pues siempre hay que pararse, ¿no?, a pensar cómo lo hicieron conmigo, cómo lo estoy haciendo yo, ¿no?, y qué es lo que quiero mejorar, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una oportunidad y, bueno, muy agradecida de estar aquí contigo contribuyendo a tu proyecto de sensibilización y, bueno, formación, capacitación, ¿no? Muchas gracias, Leti. Pues adelante, porque este tema tiene por nombre bullying, acciones para prevenirlo y fortalecer a nuestros hijos. Yo creo que este tema es un tema que muchos padres de familia, te lo confieso, me estuvieron escribiendo que tenían mucho interés, hay mucha inquietud. Sabemos que es un tema complejo, pero también sabemos, Leti, que en tus manos vamos a recibir estrategias muy útiles para poder afrontarlo. Gracias por estar aquí y pues te dejo los micrófonos para que puedas comenzar. Qué bueno, pues encantada de poder hablar de un tema que nos compete a todas las personas, independientemente de dónde estemos. Es un tema social y tanto si eres padre, madre o docente, si te diriges a tus hijos en desarrollo o ya son adolescentes, como si estás en un aula, pues nos conviene pues pararnos a pensar que siempre podemos hacer algo para poder prevenir un tipo de violencia, en este caso escolar. Bueno, yo voy a compartir un momento, una breve presentación que he preparado. A ver si... Adelante, adelante. Sí. Los dejo con Leti, ahorita. Muy bien. Vale, bien. Vale, estamos por aquí. Vale, bien. Yo pensando en el tema de bullying, de cómo prevenirlo, ¿no? Vamos a ver si así se ve sin ningún problema. Vale, bien. Primero voy a dedicar unos instantes, ¿no?, a pensar sobre este tema y por qué es tan importante, ¿no? Es importante porque la violencia escolar muchas veces se prolonga, se mantiene en el tiempo porque muchos niños que lo sufren no son conscientes de que ese trato que están recibiendo no tienen que tolerarlo. De alguna manera se han acostumbrado a aceptar un tipo de trato porque están familiarizados a ese tipo de relación, de comunicación, y de alguna manera asumen que así tienen que ser tratados porque así suelen ser tratados. Con lo cual, el tema de acoso escolar, muchas veces el problema es
cuando el propio niño o niña que está viviendo un tipo de maltrato no lo identifica como tal, no lo denuncia, no habla de ello, no pide ayuda y no solamente no sabe salir de una situación de violencia, sino que como no reconoce que eso es un tipo de violencia que no tiene por qué tolerar, de alguna manera lo está como tolerando. Y por otro lado tenemos niños y niñas que están ejerciendo un tipo de violencia por muchos motivos, tanto porque de alguna manera lo han normalizado también en sus vidas y por otro lado porque les faltan habilidades socioemocionales y competencias emocionales para saber relacionarse de otra manera, para saberse comunicar de una forma mucho más asertiva. Entonces, un poco como reflexión inicial, ¿no? Hay 3 puntos que yo quería abordar, ¿no? Si queremos prevenir, para prevenir, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que no se puede evitar la violencia escolar, ¿vale? No se puede evitar, pero sí se puede prevenir. Es decir, aunque queramos hacer muchas cosas para evitarla, siempre nos vamos a encontrar con algún tipo de violencia escolar que no sabemos en qué momento ha surgido, buscamos las causas y a lo mejor no las encontramos, pero sí se puede prevenir o por lo menos se pueden disminuir, digamos, las probabilidades de que ese tipo de violencia se dé durante un periodo largo, ¿no? de tiempo, ¿no? Entonces, por un lado, en la familia, ¿qué podemos hacer en la familia? Ahora voy a ser muy general, luego intentaré ser más concreta y sí, quizás al final de la sesión, si tienes preguntas, las voy a contestar encantada. Pero en la familia, por ejemplo, ¿cómo podemos ayudar a prevenir los buenos tratos? ¿Vale? Estamos hablando de que no se puede evitar, pero se puede prevenir o por lo menos disminuir las probabilidades de que se prolongue en el tiempo, ¿no? Bueno, para empezar, tenemos que hablar de buenos tratos. Buenos tratos en la familia, sobre todo en el 0-3, tenemos que hablar de crear apegos seguros. Esto es una forma de prevenir la violencia escolar. Lo que pasa es que cuando tú tienes un bebé de 0-3 años no estás pensando en la escuela, no estás pensando lo que le va a suceder cuando esté pasando de primaria a secundaria. Entonces es como que te viene muy lejos, muy grande, ¿no? Te viene algo como a futuro, ¿no? Entonces en ese momento estás pensando en cuidar un bebé de 0-3 años y poco más. Pero cuando tengo un bebé en mis brazos, tengo que tener presente que ese cerebro se está desarrollando y que la mejor manera de que se desarrolle de forma saludable es a través del buen trato. Entonces, tengo que hacerme la pregunta, entonces, ¿qué es el buen trato? ¿Qué es este buen trato que tanto favorece el desarrollo cerebral de mi hijo? Este hijo que va a entrar en primaria, que va a entrar en secundaria, que la vida pasa volando y yo tengo que dejar una huella en él. ¿Este buen trato en qué consiste? ¿Yo cómo puedo ejercer este buen trato? Bueno, esta pregunta me la tengo que hacer y me la tengo que hacer en la etapa 0-3 y si es antes mejor. ¿Por qué? Porque a través del buen trato me va a tocar crear apegos seguros. Por otro lado, vale, no, aquí. Por otro lado, en la escuela nos va a tocar también aplicar una disciplina que no daña, no una disciplina positiva. Más que nada porque hay veces que hay algunos conceptos que nos confunden, ¿no? Si tú has leído sobre disciplina positiva, sobre crianza respetuosa, sobre educación emocional, pues probablemente tengas muy claro que hay una gran ciencia detrás, que las cosas no se dicen por decir, sino que detrás de la disciplina positiva, de la parentalidad positiva, de la crianza respetuosa, hay muchísimo respaldo científico y hay muchas investigaciones que nos dicen lo que favorece el desarrollo cerebral de un bebé, por qué los apegos seguros son tan importantes para vincularnos con ese bebé que necesita de adultos emocionalmente competentes y sensibles a sus necesidades y todo esto, cómo favorece, ¿no? ese desarrollo y esa crianza, ¿no? Entonces hay que entender que si yo entiendo el concepto, entonces estaremos hablando de ciencia. Pero si yo no entiendo el concepto, puedo confundir la educación positiva o puedo confundir la disciplina positiva con una crianza sin límites, dejar que el niño haga lo que quiera. Entonces, pues probablemente no estar entendiendo bien el concepto, ¿no? Porque no tiene nada que ver, ¿no? Educar de forma positiva y educar sin límites. Son cosas diferentes, ¿no? Entonces, para que no haya confusiones con los términos, para que todas las personas que estamos aquí realmente hablemos de lo mismo, pues vamos a hablar de una disciplina que no dañe. Y a partir de aquí, haz lo que quieras, haz lo que puedas, haz lo que consideres mejor, siempre y cuando no haga daño.
¿vale? Sea más o menos positivo, pero siempre y cuando no haga daño. Entonces los niños necesitan ser corregidos con un amor, porque realmente el amor les permite estar abiertos al error, ¿vale? Entonces aquí tenemos que asociar amor y error. ¿Por qué? Porque una de las formas que el ser humano tiene de aprender es haciendo. Cuando uno va haciendo sin experiencia, sin conocimiento, uno se equivoca, uno se cae, entonces uno se tiene que levantar. Cuando uno se enfrenta al error una y otra vez, se enfrenta a sus propias limitaciones, dificultades, a sus propios complejos. Y necesita siempre tener cerca a un adulto que no señala el error, sino señala precisamente la oportunidad de aprender con el error. Entonces, ¿qué pasa cuando un niño tiene 2 o 3 años y le pega a otro? Que eso se puede interpretar como un mal comportamiento que tiene que ser corregido de una forma muy dura, porque si no, ese niño no va a aprender. Y mis propios miedos me impiden educar de una forma respetuosa, aplicar una disciplina sin dañar, para realmente enseñarle a ese niño una forma mejor de comunicarse, una forma mejor de expresarse, una forma mejor de resolver un conflicto. Entonces, lo que tenemos delante es un error magnífico, porque ese niño no ha sabido comunicarse de una forma asertiva. Tiene que aprenderlo, tiene que entrenarlo y necesita un adulto emocionalmente competente, sensible, que en ese momento sepa estar, sepa enseñar, sepa instruir, sepa acompañar, sepa ser ejemplo, sepa ser modelo, sobre todo ejemplo de autorregulación emocional. Entonces, cuando estamos abiertos al error, somos capaces de disciplinar sin dañar. Entonces vemos el error, ¿y el error cuál es? Pues que no ha habido una comunicación asertiva, no ha habido una resolución de conflicto, digamos, constructiva. A lo mejor te ha mentido, a lo mejor ha habido una agresión, entiendo que es porque no ha sabido, a lo mejor en un momento dado, regularse emocionalmente. Bueno, todos esos errores tenemos que enfrentarlos con el amor, desde el amor y aplicando una disciplina que no dañe. Entonces, para que vayamos un poco profundizando, entendiendo qué tiene que ver todo esto con la violencia escolar, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir el bullying si estamos hablando de buenos tratos en la etapa 0-3, de parentalidad positiva, estamos hablando de disciplina sin dañar? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, para empezar hay que decir que poner palabras a emociones dolorosas es muy difícil. Los niños no saben hablar de aquello que les ha dolido, les ha hecho sentir inseguros, les ha acomplejado, si se han sentido rechazados, aislados, humillados, despreciados, si les han insultado, poder hablar de ello es muy, muy difícil. Entonces, para hablar de algo que me duele tanto, necesito una competencia emocional, pero también haberse escuchado muchísimas veces experimentando dolor. Entonces, por un lado, yo como niño de 6, 7, 8 años, adolescente también, ¿no? Que me tengo que enfrentar a una situación difícil de rechazo, de aislamiento, de que no cuentan conmigo, que no me integran en el grupo. Lógicamente esa experiencia es dolorosa. Pero si yo hasta el momento no he vivido experiencias dolorosas bien acompañado, para mí va a ser muy difícil realmente identificar que el tipo de trato que estoy recibiendo no tengo que tolerarlo, identificarlo lógicamente como pues, una agresión, un acoso, un trato humillante, irrespetuoso. Una cosa es identificarlo, otra cosa es reconocer que me siento mal y que no es mi culpa sentirme así, que ha sucedido algo para que yo me sienta mal, y luego lo siguiente es poder hablar de ello y además hablarlo con alguien con el que habitualmente he podido hablar de cosas dolorosas. Entonces, ¿qué pasa cuando no estamos cuando hay que estar? ¿Vale? Que estas son 2 frases que te quiero regalar. Saber estar cuando hay que estar, ¿vale? Y saber no estar cuando no hay que estar, ¿vale? Esta, por lo que sea, nos estaba mostrando, ¿vale? Vale. ¿Qué sucede cuando el adulto no sabe estar cuando tiene que estar o cuando está cuando en realidad no le necesitan? Es decir, uno también tiene que saber cuándo tengo que estar. Bueno, pues cuándo tengo que estar en la etapa de dependencia, cuando ese niño tiene 0,3, 0,6 años y me demanda y me necesita y llora y se cae y se hace daño y la curiosidad y el deseo de explorar le lleva a ponerse en riesgo, a desobedecerme, a no tener en cuenta mis advertencias. ¿Por qué hay que saber estar? Hay que saber estar en una etapa de dependencia porque el cerebro de ese niño
que está en desarrollo, y como bien sabéis, la gran mayoría seguramente, y si no, te lo digo yo ahora, el cerebro más allá de los 20 sigue desarrollándose, con lo cual un cerebro de 2, 3, 4 años todavía es muy inmaduro, no cuenta con las funciones ejecutivas lo suficientemente desarrolladas como para tomar decisiones realmente racionales. Entonces se va a dejar llevar mucho por la curiosidad, por la impulsividad, por la exploración, por el deseo de descubrir, por el placer inmediato, ¿no? Entonces hay que entender que en muchas ocasiones ese niño que está bajo tu cuidado de 0 a 3 años, de 3 a 6 años, con el que tienes que crear apegos seguros, ese niño más de una ocasión o te va a desobedecer o se va a poner en riesgo, y cada vez que eso sucede, tú vas a tener la gran oportunidad de disciplinar sin dañar, de disciplinar desde la propia gestión emocional con los propios límites que te llevan a entender claramente que esa es una oportunidad para decirle a tu hijo cómo tiene que ser tratado, aun cuando lo que hace despierta el enfado del adulto. Porque sí es cierto que a mí me enoja que mi hijo no me haga caso, y sí es cierto que a mí me enfada muchísimo que si yo le he dicho que no se suba a la silla porque se puede caer, pues sí es cierto que me enoja que no me obedezca y que se ponga en riesgo. Sin embargo, es mucho más importante entender que estoy ante la gran oportunidad que me brinda esa situación para crear las conexiones neuronales que ese niño necesita, realmente para que a través del buen trato sepa que lo que le estoy pidiendo no es que no haga algo, no es que no haga algo que le gusta, lo que le estoy pidiendo es que no se ponga en peligro. Esto lo va a entender porque realmente los niños entienden lo que decimos, pero para integrarlo, para crear ese hábito, vamos a necesitar acumular muchísimas experiencias de este tipo. ¿Por qué? Porque fijaros qué interesante y qué relación tiene esto con lo que estoy contando. Si tú tienes un hijo de 3, 4 años que se pone a jugar, a explorar en un espacio de riesgo, quizás cerca de la carretera, o se sube a un árbol y tú consideras que se puede lastimar, tú le vas a dar una indicación muy concreta, que es que juegue en un espacio seguro, que se baje del árbol, o le vas a indicar dónde puede jugar para que realmente tú estés tranquila, ¿no? Mientras él está jugando. ¿Qué pasa? Que este niño, por la edad que tiene, quiere explorar, quiere conocer los límites también digamos, de sus capacidades, quiere realmente conocer qué es lo que hay más allá, ¿no? Y entonces, lógicamente, se pondrá en peligro en más de una ocasión. En esos momentos, yo tengo la oportunidad de priorizar qué es en este momento lo que más me interesa. Que mi hijo me obedezca o que mi hijo esté a salvo, esté seguro y juegue en unas condiciones realmente de seguridad con un riesgo bajo. ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, pues me puedes decir, pues yo quiero que mi hijo me obedezca. Bueno, pues si quieres que tu hijo te obedezca, lo más seguro es que recurras al miedo como una estrategia correctiva, activemos la amígdala y a través de la activación de la amígdala consigas que tu hijo te obedezca. Pero si lo que tú quieres es que tu hijo aprenda a jugar en un espacio de seguridad, a poner atención en los riesgos que asume, a darse cuenta de que es importante también las decisiones que toma, y todo esto tiene que ser a base de una y otra experiencia, aumentando su conciencia emocional, si esto es lo que tú quieres, entonces vas a tener que tener mucho cuidado en cómo lo comunicas, porque la forma de comunicar tiene que estar libre de violencia. Aunque tengas muchos motivos para estar muy enojada, esa forma de comunicar tiene que estar libre de violencia, porque esa disciplina no puede dañar, y además, a través de esa disciplina que no daña y que está libre de violencia, tú vas a poder construir las conexiones neuronales que este niño necesita para aprender a escuchar, a poner atención, a tomar decisiones, digamos, de riesgo bajo. Cuando esto lo hacemos todos los días, en una u otra ocasión, con los años, contamos con esas experiencias que han generado esas conexiones neuronales y han preparado ese cerebro para convivir con otras personas e identificar cuando no son bien tratados. Y aquí es cuando tenemos que hablar de prevención de bullying y de acoso escolar. ¿Dónde empieza la prevención del bullying y de acoso escolar? Empieza en el salón de casa. Empieza conmigo su madre o conmigo su padre, cuando yo le tengo que llamar la atención, le tengo que corregir, y esa forma de corregir tiene que estar libre de violencia, una disciplina que no daña, un tipo de disciplina que me permite crear apegos seguros, fortalecer los vínculos afectivos, porque a través de todo esto, es decir, repito, ¿vale? Una disciplina que no daña,
crear apegos seguros, que me permite vincularme afectivamente con cada uno de mis hijos o alumnos, ¿vale? Entonces, con todo esto, sumamos experiencias verdaderamente empáticas, experiencias de buen trato. Más adelante voy a poner algún ejemplo. Cuando este niño o esta niña entra en primaria y entra en secundaria y viene con una mochila cargada de experiencias, no de recursos, ¿vale? No de recursos, de experiencias de vida, donde ha realmente experimentado internamente, ¿no? Lo que es sentirse bien cuando le llaman la atención, lo que es que le corrijan y que no permitan que se suba al árbol y que no permitan que se ponga en riesgo, pero con autoridad. Cuando ha experimentado que cuando le llaman la atención lo hacen de una forma seria, pero no lo humillan, no lo desprecian, no lo comparan con su hermano. Bueno, esas experiencias de buen trato, cargadas de empatía, hacen que ese cerebro esté programado para tolerar solamente el buen trato. Y esto es prevención. ¿Por qué? Porque cuando un compañero o compañera me hace sentir mal porque me desprecia o me compara con alguien o hace una broma, pero yo me siento a lo mejor humillado, de repente me han puesto en el centro de una conversación y se están riendo de mí, o me han puesto un mote, o me señalan de alguna manera, lo hacen de broma, pero es una broma que a mí no me sienta bien. Cuando yo estoy viviendo estas experiencias, de alguna manera, bueno, soy consciente o me hago consciente que esto no se parece en nada a lo que me hacen sentir mis padres en casa. Esto no se parece en nada a cómo mi madre me habla, esto no se parece en nada a cómo mi padre me trata. Así no es como en casa nos hablamos, con lo cual tengo la oportunidad por lo menos de identificar que el trato que estoy recibiendo no es de buen trato, que el trato que estoy recibiendo de mi entorno escolar o de mi profesora o de mi profesor no es algo que tiene que ver conmigo, ¿vale? No es algo que yo merezca ni que tenga que tolerar. Por lo tanto, ya lo estoy identificando como algo que yo no merezco y que nada de lo que yo haga digamos que hace que yo tenga que aceptar ese trato. Con lo cual puedo hablar de ello. Puedo hablar de ello porque aunque es doloroso, cuento con las experiencias de escucha activa de mis papás y cuento también con un montón de experiencias donde en mi casa hemos hablado de las situaciones, de cuando yo me enfado, de pues, cuando mi madre se pone nerviosa o cuando mi padre está cansado. Entonces estamos tan acostumbrados a hablar, a poner nombre, palabra, identificar, a reconocer emociones, a hablar de ellos, a normalizar ese tipo de conversaciones, que cuando yo voy a mi casa cuento como algo así, como una experiencia del día a día, una experiencia más que he tenido, pues cuento pues, qué me ha sucedido en el patio, que pues uno de mis amigos me ha insultado, me ha hecho un comentario en broma, pero a mí no me ha gustado. Entonces, cuando yo llego a mi casa y voy poniendo sobre la mesa un contenido doloroso, pero que soy capaz de canalizar, porque estoy tan acostumbrada a hablar de estas cosas, a poner nombre y a tener una conversación alrededor de este tipo de contenido, lo que sigo recibiendo en mi casa es escucha activa, es comprensión, es un espacio para reflexionar que me va fortaleciendo. Me fortalece de tal manera que inconscientemente este niño, claro, está madurando. Se está fortaleciendo por el simple hecho de tener quien le escucha, quien le está dando acompañamiento, quien le está recibiendo y le está atendiendo y le está acompañando en ese momento. Entonces llega un momento que este niño es capaz de hablar de algo doloroso y además cuando lo habla cada vez le duele menos, cuando lo habla cada vez se empodera más, cuando lo habla, cuando lo cuenta, cada vez tiene más claro que él no merece ese trato y que en algún momento cuando se sienta capaz o se sienta, tenga la oportunidad, se sienta con la capacidad de enfrentar esta situación, pues irá y buscará el momento y hablará con su compañero y le dirá esto no me gusta, no me parece, esto no me ha gustado y no tendrá miedo a ser rechazado porque para él será más importante y primará el marcar ciertos límites en una relación y además una relación que le interesa, una relación que quiere mantener, una relación que realmente a la que tiene aprecio. No pensemos que
que con decir un niño que te trata así no es tu amigo y se acabó. No, es que ese niño sí es tu amigo. Lo que pasa es que le faltan tantas habilidades sociales que no sabe cómo relacionarse contigo y en lo que lo va aprendiendo, pues bueno, nos toca un poco entender que las relaciones, para que sean positivas, sean constructivas, para que no sean tóxicas, pues tiene que haber un bagaje, digamos, una historia de vida donde ese niño, esa niña ha sido bien acompañado, ha sido bien escuchado, ha sido bien amado, ha sido bien tratado, y eso hace que sea mucho más fácil relacionarse con iguales, ¿vale? Bien, voy a ver si os puedo poner vale. A ver, voy a ver si os puedo poner este vídeo. Decirme si se escucha bien, yo creo que sí, no hay ningún problema. No se está viendo, ¿verdad? Cuidado que lo rompes. Me da igual. Oye, ¿qué te pasa? Es que se han metido conmigo. ¿Quién? ¿Por qué? Los del equipo de fútbol me han hecho del grupo porque dicen que soy malo. Pero, cariño, pero... Oye, espera un momento. ¿Tú estás oyendo lo que me está contando Carlos? No, ¿qué pasa? Déjame, ahora no quiero hablar. Pues resulta que los del fútbol le han echado del chat porque dicen que juega mal. Bueno, pero así como así. No, primero me han insultado y luego se han metido conmigo. Bueno, pero estos críos, ¿de qué van? ¿Qué pasa? Habrá que enseñarle a defenderse, ¿no? Mira, con los García no se mete nadie, ¿me oyes? Tú no te dejes, tú hazme caso. Hay que andar siempre con 100 ojos con la gente. El mundo es así de jodido, hijo. Lo que tienes que hacer es adelantarte. Tú no te dejes nunca, nunca. Tú te enfrentas. Y si hay que soltar un puñetazo, pues se suelta. Pero contigo que no se meta nadie, ¿me entiendes? Nadie. Eso no es lo que queremos que aprenda, y lo sabes. ¿Pero tú qué prefieres? ¿Que venga con el ojo morado o que se haga respetar? ¿Qué prefieres? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Hombre, pero... Oye, Carlos, ¿ese no es el de tu equipo? Sí, es Alex. El imbécil que te sacó del grupo. Sí. Vamos. Tú, espera. Ahora no te metes conmigo, ¿no? A ver. Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, no sé qué os ha parecido este contenido. Es uno de los cortometrajes que hicimos para una campaña de sensibilización y buenos tratos, ¿no?, para la infancia, que podéis ver en todas mis redes sociales. Está el contenido publicado en YouTube, en Instagram. Son 10 cortometrajes y
Y bueno, pues tiene que ver un poco con el buen trato y en concreto con la prevención de acoso escolar. Aquí lo que vemos es un niño que está viviendo, un preadolescente que está viviendo una situación difícil de aula, de grupo, de compañerismo y pues lo cuenta en casa de la manera que puede y bueno, y más que nada, más que contarlo, es que pues la madre se ha dado cuenta observando, ¿no? ¿Y qué sucede? Que los padres muchas veces nos duelen nuestros hijos tanto que queremos evitarles a toda costa ese sufrimiento, pero de alguna manera lo hacemos legitimando la misma violencia que ellos están sufriendo. Entonces, de alguna manera hay que tener una visión un poquito más amplia, no podemos ser tan individualistas. Yo esto sé que es difícil porque cuando te toca tus hijos es muy difícil ver esta parte, pero ahora me encantaría que pudiéramos como un poco alejarnos un poco de la relación de madre, padre, hijo, hija, ¿no? Y fuéramos un poco más allá, viendo un poco una sociedad entera y intentando bueno, llegar a la mayoría de niños y niñas adolescentes posibles, ¿no? Donde nos tienen que importar todos de alguna manera. Entonces, si yo legitimo la violencia porque mi hijo sufre violencia con el argumento de que para que se defienda, pues probablemente lo estaré desprotegiendo porque al final lo que le estoy diciendo es que como todo lo demás no funciona el diálogo, no funciona la gestión del conflicto, no funciona, pues no nos queda más remedio que utilizar la misma violencia que estamos recibiendo como la única forma de solucionar un problema. Y probablemente algo se corte, ¿vale? Porque el más fuerte es el que al final hace que algo termine, ¿no? Pero aquí viene el problema, ¿no? Que un conflicto puntual o concreto parezca que se ha resuelto porque estamos defendiendo el argumento de que si te pegan no pegues pero defiéndete. Si algo puntual se ha podido resolver porque al final tú has pegado más fuerte y entonces ahí se ha terminado el problema, piensa que igualmente hemos reforzado un mensaje que ha legitimado la violencia. Entonces tenemos que ir más atrás y decir, a mí me importan todos los niños, me importan todos los adolescentes, no solamente el mío. A mí me importa que mi hijo sepa vivir en una sociedad donde la violencia no se legitima. Entonces, si yo no consigo resolver un problema a la primera, entonces tendré que buscar otro medio, tomar otro camino, insistir de alguna manera, pedir ayuda, pero no puedo legitimar la violencia, porque ahí estoy desprotegiendo a mi hijo. Entonces, tenemos que, por un lado, entender que la prevención de violencia empieza por la creación de apegos seguros en la etapa 0-3, sobre todo, la construcción de vínculos afectivos. A partir de estos apegos seguros empezamos a construir vínculos afectivos con el entorno de iguales. Entonces yo me empiezo a vincular con un amigo, me vinculo con una compañera, me vinculo con un compañero de juego, me voy vinculando, voy creando esos vínculos afectivos, pero en toda esta socialización van a darse conflictos, situaciones en esta convivencia porque nos faltan muchas competencias emocionales. Entonces, reaccionamos generalmente de forma primitiva. Los niños, si tú los observas, están tranquilamente jugando y se les acerca a alguien, lo primero que les sale no es decirle, no quiero jugar contigo, este juguete es mío, no utilizan las palabras como respuesta natural, utilizan el empujón, utilizan el manotazo, utilizan lo que es algo reactivo, impulsivo, que hace que se pongan, digamos, a salvo, ¿no?, de una posible amenaza, ¿no? Entonces, entendiendo que esta es la forma más natural de reaccionar de un niño que todavía no ha madurado lo suficiente ni ha adquirido las experiencias empáticas suficientes, ¿no?, que le enseñen a resolver el conflicto de otra manera, entendiendo que esto es así, cuando yo tengo la oportunidad de educar, que lo voy a hacer siempre a través de la educación emocional, entendiendo que no es dejar que el niño haga lo que quiera, ¿no?, que hay muchísima ciencia detrás, ejerciendo la parentalidad positiva, ejerciendo esos buenos tratos. Cuando yo decida corregir un comportamiento desde una disciplina que no daña, que va mucho más allá de que sea o no positiva, cuando realmente opto por una disciplina que no daña, entonces estoy preparándome para acompañar a mi hijo en su frustración, en su sufrimiento, en su malestar. Estoy preparándome para estar con él cuando hay que estar y, como decíamos antes, para saber también cuándo no tengo que estar. Entonces hay muchas veces que no tengo que estar
Porque ahora mi hijo no es un niño pequeño de 3 años, ni tiene 6 ni 7, ahora es un preadolescente. Y yo voy y le quiero preguntar qué le pasa, que me cuente, y que me cuente qué tal en el instituto. Y él no quiere hablar conmigo, no me quiere contar nada. Pero no por nada, no porque le haya pasado nada, sino porque no tiene ningún interés en hablar conmigo, porque no le interesa. Ya todo lo ha contado al grupo de iguales, todo lo que tenía que contar ya ha tenido a quien contárselo y ya no tiene ninguna motivación, ningún interés en hablar con su madre o hablar con su padre. Con lo cual, saber cuándo no estar también es importante. Entonces, si tú le preguntas a tu hijo y ves claramente que no tiene ningún interés en hablar contigo, bueno, te puedes sentar mal y eso es una emoción legítima, pero saber que en ese momento hay que respetar la asertividad con la que te ha dicho que no quiere contarte algo, eso es maravilloso, eso es respeto. Entonces, por ir un poco terminando, ¿no?, con algunas ideas y luego pues dejar un tiempo a turno de preguntas, ¿no? Prevención de violencia. ¿Qué es? La prevención de violencia empieza en el salón de casa, empiezan los buenos tratos, en la creación de apegos seguros en 0 a 3 años. Claro, estos apegos seguros, ¿cómo se construyen? ¿Vale? Pues de forma muy sencilla podemos decir que el apego seguro se construye siendo lo suficientemente sensible con la necesidad física y emocional de un niño, un bebé. ¿Vale? Porque ese niño puede llorar porque tiene hambre o porque tiene frío, o puede llorar porque se siente solo, porque está, digamos, en la noche a oscuras y siente miedo. Entonces puede llorar por hambre, por miedo, puede llorar por sueño o porque se ha asustado. Entonces, independientemente de la causa por la que llora, ser lo suficientemente sensible a esa necesidad y atenderlo es lo que me permite construir un apego seguro, ¿no? Y ese niño está, de alguna manera, pues construyendo una relación de seguridad con el adulto que le cuida, el adulto de referencia, su padre, su madre o quien sea. Entonces, cuando construimos estos apegos seguros, ese niño está mejor preparado para crear vínculos afectivos con el entorno y el grupo de iguales. Creando esos vínculos va a necesitar mucho acompañamiento del adulto. ¿Por qué? Porque van a surgir los conflictos. Va a surgir el conflicto, va a surgir, digamos, los enfados propios de la edad, y yo voy a tener que saber que en este momento no puedo regañar a mi hijo por pegar, o no le puedo regañar por no compartir, o no le puedo regañar por no querer jugar con un niño. Tengo que ver esa situación, ese conflicto, lo tengo que ver como una oportunidad para entrenar precisamente la competencia emocional que mi hijo me ha demostrado no tener. Tengo que utilizar esa situación para que mi hijo pueda hablar de lo que ha sucedido, pueda argumentar sus motivos, pueda expresar lo que siente, lo que piensa, lo que quiere, que me cuente lo que ha pasado, y en toda esa experiencia estamos construyendo esos vínculos afectivos, porque gracias al conflicto es que ese niño tiene la oportunidad de entrenar realmente la competencia emocional, que no tiene por qué tener. Nacemos con la capacidad de desarrollar la competencia emocional, pero si no, nadie nos enseña, nadie nos da la oportunidad de aprenderlo, de entrenarlo, pues bueno, no tenemos por qué saber ser empáticos con otra persona. Y hablando de todo esto, entendemos que construimos apegos seguros, construimos vínculos afectivos con el entorno de iguales, y se trata de educar, de llevar a cabo una parentalidad positiva, una educación libre de violencia y una disciplina que no daña. Cuando esto lo pensamos, lo reflexionamos y nos convencemos de su importancia, estamos protegiendo a ese niño de sufrir cualquier tipo de violencia. No vamos a evitar que suceda, evitar no, solo disminuir las probabilidades de que suceda, evitar no, pero sí podemos prevenir. ¿Y por qué lo prevenimos? Porque el problema no es que un día me pegue un niño. El problema no es que yo le pegue un día a un compañero o una compañera. El problema es que eso se repita en el tiempo. Entonces, con este tipo de, digamos, de prevención, lo que estamos consiguiendo es que el primer día que mi hijo pega, el primer día que a mi hijo le pegan, ¿vale? El primer día que sucede una agresión, que no es un mal comportamiento, sino una mala gestión emocional, que es una forma de relacionarnos más bien primitiva y no tan racional, pues el primer día que sucede,
nos encontramos con la capacidad de identificar que eso no es un trato que merezco ni que la otra persona merezca. Identificamos que es algo doloroso, pero tengo costumbre de hablar de ello, con lo cual en casa lo cuento. Al contarlo en casa y recibir escucha activa, pues me resulta algo fácil de abordar, no lo veo tan difícil ni tan imposible. Me siento capaz, ¿no?, de enfrentar el tema, por lo menos sé que tengo el acompañamiento de casa. Entonces va pasando el tiempo y yo voy acumulando experiencias reales, vitales, de empatía, digamos, de un acompañamiento emocional real que me permite madurar y que además esa madurez en qué se manifiesta. ¿Yo por qué sé que he madurado? Bueno, pues he madurado porque cuento con conexiones neuronales que se han construido a través del buen trato. Si un niño es bien tratado, ¿vale?, si sus padres llevan a cabo una educación bien tratante, ese niño, cuando no reciba el mismo trato, cuando no le hablen igual, cuando no le traten igual, algo le dirá en su interior que ese trato no es algo que él merezca. Ese trato tiene que ver con cómo se siente esa persona, con su mala gestión emocional, pero no es algo que yo tenga que tolerar, que aceptar, que digamos que silenciar. La violencia que no se identifica, que se tolera, una violencia que se acepta de alguna manera, si no se habla de ella, es una violencia silenciada que es muy difícil dejarte ayudar y pedir ayuda, ¿vale? Pedir ayuda y dejarte ayudar es muy difícil porque para empezar no la estás reconociendo. Con lo cual esto pues sería un poco las reflexiones, ¿no?, que podríamos hacer. Entonces, no sé si tenéis alguna pregunta que me queráis hacer. Igual es el momento de hacer preguntas, porque más que nada por dejaros tiempo para preguntar. Muchas gracias. Voy a ver si aquí hay algunas preguntas. Las personas que han estado pendientes de la conferencia, que todo lo que compartiste, muy interesante, Leti. En verdad coincido contigo en que todo empieza en casa, ¿sí? La casa es el laboratorio, ¿no?, donde los niños experimentan la afectividad y sobre todo la seguridad y los buenos tratos. Mira, te quieren preguntar, Leti, te la voy a compartir la pregunta para que la puedas ver. Dice, la mayoría de los adolescentes no se comunican con sus padres y el papá desconoce los problemas internos. ¿Cómo se apoya al adolescente o se entrena si él se encierra a la comunicación e interacción? Vale, la mayoría de adolescentes sí se comunican con sus padres, pero no hablan con ellos. Se están comunicando todo el tiempo, pero no hablan con ellos. Realmente, como estamos hablando de prevención, nos interesa hablar de infancia pensando en llegar a una adolescencia con todo ese trabajo hecho. Pongamos los dos casos. Si hemos trabajado durante la infancia estos conceptos de los que yo he hablado, apego seguro, parentalidad positiva, crianza, disciplina sin dañar, lo más probable es que ese adolescente, si no habla con sus padres, simplemente es porque no lo necesita, porque lo que ha vivido lo ha sabido canalizar sin problema, pues porque ha encontrado en sí mismo los recursos suficientes para abordar una situación, con lo cual a lo mejor te puede contar por encima algo, pero si no te cuenta es porque no lo necesita. El problema está cuando ese adolescente sí necesita ser orientado, sí necesita ser escuchado, pero no existen realmente esas experiencias previas. Ese niño ha sido demasiadas veces regañado por tener un comportamiento de mala gestión emocional, no ha sido apenas escuchado. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a ese adolescente? ¿Por qué ahora me va a querer contar? Si cuando me contaba de otra manera, cuando se comunicaba a través de la agresión física, se comunicaba a través del llanto, se comunicaba a través de las pataletas, se comunicaba porque me comunica todo el tiempo lo que necesita, pero yo no supe estar a la altura, con lo cual pude reaccionar con más insensibilidad o quizás violencia de la que en ese momento se requería. Entonces, a veces, cuando llegamos al adolescente, nuestros hijos sí se comunican con nosotros, pero no hablan con nosotros. Quizás es el momento de reconocer que hay algo que reparar. Quizás es el momento de preguntarse,
¿por qué mi hijo me está comunicando que está triste? Que cuando se lo pregunto no me lo cuenta. Porque mi hijo no encuentra en mí una ayuda para superar una situación difícil. ¿Por qué no confía en mí? Entonces es el momento de hacer algo diferente, ¿no? De lo que se ha hecho hasta el momento para que esa relación de la adolescencia no pase a la adulta. Es decir, igual ahora en la adolescencia casi no habla conmigo, comunicarse sí, pero yo creo que en algún momento este niño va a seguir creciendo y en algún momento, siendo un poco más adulto, entrando en la etapa juvenil, le van a pasar cosas y yo voy a querer acompañarle, ¿no? Entonces, igual ahora es el momento de cambiar algunas cosas. Y cerebralmente hablando, sí decimos que es el cerebro adolescente es la segunda oportunidad porque existe un momento en el que se eliminan algunas conexiones neuronales, hay una poda neuronal y se fortalecen otras. Entonces, es el momento en el que el cerebro adolescente está preparado para que nosotros hagamos unos cambios de actitud, de comunicación, de relación, y aún ese cerebro adolescente aún puede incorporar esos cambios y pueda mejorar la relación. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tengamos en cuenta un poco estas dos ideas. Por un lado, vamos a procurar llegar a la adolescencia con todo eso trabajado. Si hemos llegado a la adolescencia y en su momento no hicimos este trabajo, ¿vale? Pensemos que aún estamos a tiempo por el momento de desarrollo del cerebro, aún podemos cambiar, pero en algún momento hay que empezar, mejor ahora que mañana. ¿De acuerdo? Gracias, Leti. De acuerdo contigo, siempre es un buen momento y les recuerdo que todas las herramientas de disciplina positiva, pues justamente fortalecen estos vínculos sin importar la edad de sus hijos. Como dice Leti, siempre es un buen día y siempre es un buen momento para empezar a conectar con nuestros hijos, crear estos ambientes de confianza y de seguridad. Creo que eso responde a tu pregunta, Angie, porque esa era la pregunta de Angie, decía, ¿cómo fortalecer ese vínculo cuando ya están en la adolescencia? Creo que lo acabas de responder. Entonces voy a pasar a la siguiente pregunta. Dice, ¿cómo reacciono cuando mi hijo pega a su igual a la edad de 3 años? Es decir, entre pares, pero es un niño pequeño y le pega a sus compañeros de 3 años. ¿Qué puede hacer esta mami? Sí, o sea, hay que entender que hay que diferenciar entre la agresión que yo he observado y que yo puedo en ese momento atender o la agresión que me han contado que ha sucedido. Entonces, generalmente un niño de 3 años siempre está bajo la responsabilidad de un adulto. Si yo lo dejo en la escuela, confío plenamente en que en la escuela sabrán cómo atender una situación de agresión, bueno, y espero que lo hagan, ¿no?, de la mejor manera posible. Pero yo lo delego. Entonces, si la agresión ha sucedido en la escuela, entiendo que me hablarán de ello, me lo contarán y bueno, yo veré la forma de responder en casa. Pero desde luego yo no voy a castigar en casa por algo que ha sucedido en la escuela. Esto para empezar. Pero si la conducta la he observado yo, entonces me tengo que sentir dichosa y agradecida de haber podido ver esa conducta porque precisamente porque la he visto, cuento con la información más objetiva posible, ¿vale? No es que me lo han contado, sino que lo he visto. Y entonces me tengo que preguntar, ¿mi hijo qué es lo que tiene que aprender? ¿Tiene que aprender a no pegar? Y me contestó, bueno, mi hijo ya sabe que no se pega. Entonces, bien, si tu hijo ya sabe que no se pega, entonces no le enseñes que no se pega, porque eso ya lo sabe. Entonces, ya, pero entonces, ¿por qué pega? Bueno, entonces lo que tenemos delante no es un mal comportamiento, una mala conducta, lo que tenemos delante es una mala gestión emocional, lo que tenemos delante es una respuesta reactiva, impulsiva, que tiene que ver con un cerebro muy maduro. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero enseñarle? Vale, a no pegar no, porque eso ya lo sabe, porque de normal no pega. Mi hijo de normal no pega, con lo cual, si no pega de normal, es que ya sabe que no se pega. Entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñarle? Lo que tengo que enseñarle es, en un momento de conflicto, ¿vale? Le tengo que enseñar algo que no tiene, y es cómo comunicarle al compañero que esto es mío, cómo pedir ayuda cuando me veo impotente o incapaz de que me sea escuchado, llorar también como una forma de sacar y vaciar mi tensión, es decir, una serie de habilidades sociales, de competencias emocionales, de resolución de conflicto. Entonces, afortunadamente yo estoy delante de una conducta que me está demostrando que a mi hijo le faltan
varias cosas, le falta madurez cerebral, le falta lenguaje, le falta habilidad social, le falta competencia emocional, madre mía, todo lo que le falta. Y yo que me iba a enfadar, y yo que me iba a regañar, y que le iba a decir, no se pega, eso está muy mal, si vuelves a pegar te llevo a casa. Casi meto la pata y desaprovecho una gran oportunidad con todo el trabajo que tengo que hacer. Entonces, ¿tiene 3 años? Bueno, pues de los 3, 4, 5, 6, 7, 8, o sea, los próximos 5 años mínimo, tengo que estar muy atenta para que cada vez que a mi hijo se relacione con otro niño generando algún tipo de daño o se relacione con algún niño aceptando algún tipo de daño, yo tengo que estar muy atenta para ayudar a manejar la situación. ¿Cómo lo voy a hacer? Ampliando conciencia emocional y entrenando la regulación emocional, la expresión emocional. Por ejemplo, viene mi hijo llorando y me dice que le ha pasado algo. Bueno, primero lo voy a dejar llorar, no le voy a meter prisa. Una vez que se ha calmado, yo no lo voy a calmar, ¿vale? A los niños no se les calma, a los niños se les aporta calma. Quien se calma es el propio niño. Entonces, yo no voy a hacerle así para que se calme rápidamente, porque la angustia es mía, él solo necesita llorar. Entonces, él llora y una vez que ha llorado, no me sabe decir muy bien lo que ha pasado, pero yo lo he visto, yo lo verbalizo, veo que te has enfadado con ese niño de ahí, que además no lo conocemos. Vamos a ir a saludarlo, a ver quién es y vemos cómo lo resolvemos. Nos acercamos, le decimos, hola, ¿cómo te llamas? Tal, se saludan, ¿no? Y yo como madre lo que hago es ayudarles a relacionarse. A mí me interesan los dos niños, me interesa el mío, pero el mío me duele. El otro niño no me duele, pero me tiene que interesar, me tiene que importar, es la infancia. Entonces voy, hago algún tipo de mediación, les doy algún tipo de sugerencia, hago una supervisión, me quedo presente, les voy indicando, pues mira, primero uno, luego el otro. Es decir, hago un acompañamiento presente, físico, de presencia, siendo sensible con los dos. Y en el fondo tengo que marcarme un punto y decir, qué bien, esta la he gestionado de maravilla y me pongo un punto, una buena nota. A los 5 minutos probablemente tenga una situación parecida, ¿vale? Porque esto no termina ahí. En una tarde, con niños de 3, 4 años, puedo tener varias situaciones seguidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues también voy a ser consciente de cómo me encuentro, cómo me siento yo. Si yo no me veo con la capacidad de responder con la misma sensibilidad cada situación que se va dando, pues a lo mejor tengo que reconocer que soy yo la que no quiere estar en el parque. Es decir, no es me llevo a mi hijo a casa porque te portas mal. No, es que cuando llevo ya hora y media estoy agotada de tanto acompañamiento y entonces soy yo la que necesito cambiar de espacio. Entonces, es más justo que tú decidas cambiar de espacio o cambiar de actividad por reconociendo tu limitación y tu incapacidad para hacer un acompañamiento continuo que decirle al niño, te quedas sin jugar, nos vamos a casa porque te has portado mal. Es decir, educar es relacionarte con un ser en desarrollo. Eso es educar. ¿Vale? Educar es entender que ese ser se está desarrollando, tú ya estás desarrollada en algunos aspectos y como el cerebro es plástico sigue moldeándose, pero ese ser en desarrollo necesita realmente desarrollarse y para lograr un desarrollo óptimo necesita ser bien tratado. Entonces, que yo solo me veo capaz de hacer un acompañamiento emocional lo más sensible posible las 2 primeras horas, pues chica, a la tercera te vas para tu casa y no pasa absolutamente nada. Pero te vas por ti, no te vas por tu hijo. Y esto es honestidad. Esto realmente es justo. Esto es decir hasta dónde yo me veo capaz de hacer algo bien. Y cuando ya veo que mi paciencia empieza a estar al límite, me voy por mí, no por mi hijo. Porque yo también estoy aprendiendo. Y por hoy creo que ya he dado todo lo que tenía. Y eso es amor hacia él y hacia ti, hacia la relación. Eso es proteger a tu hijo y es prevención de bullying. Sí. Muchas gracias, Leti. Tienes por aquí otras preguntas. Mira, aquí te la muestro. Te pregunta Sandra, ¿qué herramientas le puedes dar a un niño diagnosticado con epilepsia para evitar burlas y molestias por parte de los compañeros? Vale, al niño en realidad no es que haya que darle herramientas, porque realmente si se burlan de él y eso todavía no hemos conseguido erradicarlo, lo justo es permitir que le duele y que tenga con quién hablarlo. Es decir, lo que no es de recibo es que cuando a alguien le duele algo, se le diga, pues a ti no, tú vales mucho, no te tiene por qué doler, ellos no son tus amigos, quien no te aprecia entonces no te merece. Es como decirle cualquier cosa
para evitar que le duela. Y realmente lo justo es aceptar que le duele, porque todavía no hemos conseguido pues evitar ese tipo de burlas, y cuando se burlan de él, le duele tanto que lo justo es que ese dolor sea reconocido, sea aceptado, sea escuchado, sea acompañado, por un lado. Y después, lógicamente, tenemos que hacer una intervención. Aquí ya no es prevención, aquí es una intervención, porque existe ya unas burlas que no son puntuales, no sucedió en un día y ya se acabó, no, sino que se están dando en el tiempo. Entonces, realmente las características de bullying, unas de tantas, es pues que sea una conducta que se mantiene en el tiempo, que se repite en el tiempo, que se da en una relación de diferencia de poder, que una de las dos partes considera que tiene que ser así tratado, es decir, hay indefensión aprendida. Y entonces hay también un apoyo grupal. Y entonces, si esta conducta se repite en el tiempo, entonces, lógicamente, tenemos que intervenir. Ahora, ¿el cómo vamos a intervenir? Pues habrá que coordinarse bien con la escuela, con la tutoría, habrá que ver si se habla con las familias, habrá que ver si se hace una reunión. Veremos cómo lo vamos a cortar, veremos. Pero mientras no conseguimos cortarlo, ¿vale? Y si a él le duele, no hay que darle una herramienta para que no le duela. Hay que aceptar que le duele. Y mientras le duele, tiene que sentirse acompañado. ¿Vale? El dolor tiene que ser escuchado, visibilizado. Si le duele, ¿vale? Hay que estar con él mientras le duele. No hay que convencerle de que tiene que ser fuerte y que en la vida, ¿no? Pues hay que ser fuerte. No hay que ser fuerte, ¿no? Hay que sentir emociones. No, sentirlas no te hace débil. Gracias, Leti. Última pregunta que se me hace muy interesante, te la comparto acá. Bueno, aparte de que te felicitan por la charla, ¿sí? Esta persona, Paulina Salinas, te comenta, entiendo los conceptos de prevención y que no se acostumbre a los malos tratos. En el video que nos mostraste, ¿cuál habría sido el abordaje correcto de los padres que podríamos haberle dicho al niño qué hacer? Con esta pregunta vamos a cerrar porque ya estamos terminando. Muchas gracias. Sí, muy bien. Sí, en este caso la reflexión la poníamos en el padre, ¿no? Como desde la rabia, desde el dolor, ¿no? Le autorizaba a su hijo, ¿no? A defenderse de alguna manera, legitimando la violencia, ¿no? Vemos también que padre y madre no se ponen de acuerdo y uno le dice una cosa, el otro le dice la otra, ¿no? En el fondo, a este niño no le han escuchado, no le han dado la oportunidad realmente de hablar de ello. Simplemente él ha contado que ha sufrido algún tipo de agresión, de rechazo, de insulto, y ya de eso han hecho un problema y ya le han legitimado para defenderse, ¿no? Entonces, abordar una situación no significa resolverla, no significa que tú en un día sepas qué hacer, no hay una única respuesta para todos los problemas, sino que se trata de que ese niño, cuando se siente insultado, rechazado, violentado de alguna manera, que realmente sepa que hablándolo en casa encuentra la forma de canalizar un poco lo que siente con esa experiencia, y a partir de ahí tenemos que pensar, tomar decisiones, valorar qué hacemos, cómo lo hacemos, si hacemos algo no, creemos que luego no ha servido para nada, hacemos otra cosa. O sea, cualquier problema, cualquier situación, se toma una decisión, se hace un análisis, se hace una revisión, se hace una toma de, digamos, de una rectificación. Ningún problema se soluciona a la primera. Hay que estar dando un seguimiento a cómo hemos abordado la situación. Entonces, eso ha faltado en el cortometraje, eso ha faltado. Ha habido una situación, el padre ha hecho de una situación de convivencia un grave problema y enseguida le ha dado permiso para defenderse a través de la violencia. Solamente lo que os quiero decir es que si tú te ocupas en ejercer el buen trato, tienes más probabilidades de que tu hijo o tu hija, cuando necesite ayuda, te pide ayuda y hable contigo, no solamente te comunique cómo se siente, sino que hable contigo. Tienes más probabilidades que si te dedicas a ejercer una disciplina a través del castigo, una disciplina que hace daño, que te aleja de tu hijo, y cuando tu hijo necesita ayuda, no te la va a pedir.
Entonces, se trata de, hablando de prevención de bullying, se trata de que tú, a través del buen trato, la comunicación asertiva, la parentalidad positiva, los apegos seguros, los vínculos afectivos, ¿no? Una disciplina que no daña, ¿no? Te asegures de aumentar las probabilidades de que tu hijo, cuando necesite ayuda, a la primera persona a la que acuda sea a ti. Exacto, Cuando exacto. madure, con el tiempo, y con esto ya termino, sabrá que ahora la primera persona con la que puede contar es con él mismo. Esto será más adelante, cuando ya haya madurado, ¿no? Pero de momento, si necesito ayuda, necesitamos aumentar las probabilidades de que nos la pidan, para que con el tiempo, cuando maduren, aumenten las probabilidades de que cuenten consigo mismos. Y ese es su mayor recurso. Qué lindo eso último que acabas de compartir, ¿no? Primero, que puedan contar con nosotros para que después ellos puedan contar con el mejor recurso que es ellos mismos. Muchísimas gracias, Leti, de verdad, encantada de que hayas estado aquí abriendo las jornadas por la infancia y la familia. Te agradezco muchísimo tu participación. Tienes otras preguntas en el chat que ojalá en algún momento puedas entrar al Facebook de Criando y Creciendo y darles alguna respuesta a los participantes que estuvieron ávidos de escucharte. Agradezco a todos que hayan estado aquí. No se vayan, a continuación tendremos la ponencia Impacto y regulación de pantallas y dispositivos digitales, así que los esperamos en unos minutitos, nos volvemos a conectar. Muchas gracias, hasta luego.